Dicen que un solo gol puede cambiar una vida, pero en 1994, un autogol cambió la historia de todo un país. Esta es la trágica historia del día en que la violencia de los carteles colombianos alcanzó al fútbol y apagó la vida de Andrés Escobar. En la madrugada del 2 de julio de 1994, Colombia despertó con una noticia que estremeció a todo un pueblo y conmocionó al mundo entero. Andrés Escobar, defensor central de la selección colombiana y uno de los jugadores más respetados de su generación, había sido asesinado en Medellín, apenas unos días después de que la selección quedara eliminada del Mundial de Estados Unidos. Para entender el impacto de lo sucedido, hay que regresar al contexto. En aquel momento, Colombia vivía bajo la sombra del narcotráfico y la violencia. Sin embargo, el fútbol era una especie de refugio, un espacio de esperanza y orgullo nacional. El equipo colombiano llegaba al Mundial del 94 con una de sus mejores generaciones: Carlos "El Pibe" Valderrama, Freddy Rincón, Faustino Asprilla, por supuesto, Andrés Escobar. Incluso leyendas como Pelé llegaron a decir que Colombia podía ser campeona del mundo. La ilusión estaba por las nubes. Pero el destino tenía otros planes. En el partido decisivo contra Estados Unidos, Andrés Escobar intentó despejar un centro. El balón rebotó en su pierna y terminó en su propia portería. Fue el autogol que decretó prácticamente la eliminación del equipo colombiano. El marcador final fue 2-1, y con ello se desvaneció el sueño de millones de colombianos. Para la mayoría, fue solo una jugada desafortunada. El propio Andrés lo explicó en una entrevista: es una jugada que le puede pasar a cualquiera. Pero lo que parecía un error deportivo se convirtió en una tragedia en un país donde las mafias de narcotráfico y las apuestas ilegales tenían el poder de decidir la vida y la muerte. Pocos días después de la eliminación, Andrés regresó a Medellín. A pesar de que sus familiares y amigos le recomendaron mantener un perfil bajo, él no quería esconderse. Era un hombre tranquilo, confiado en que su error no debía marcar su vida. Así, la noche del 1 de julio, salió a cenar con unos amigos a un club nocturno de la ciudad. Allí coincidió con personas vinculadas a los carteles. Lo que comenzó con comentarios y burlas por el autogol, pronto se transformó en un altercado. Andrés, fiel a su carácter noble, trató de evitar el conflicto, pero la tensión fue creciendo. Horas más tarde, en el estacionamiento del lugar, los hechos se salieron de control. En ese momento, la vida de Andrés Escobar fue brutalmente arrebatada. El impacto fue inmediato. Los medios de comunicación de todo el mundo informaron sobre el asesinato, y el fútbol internacional quedó en estado de shock. El país entero se paralizó. No era solamente la muerte de un futbolista, era la confirmación de que la violencia había invadido incluso el terreno de juego, el espacio que debía unir y dar esperanza. Andrés era conocido como el caballero del fútbol. Siempre respetuoso dentro y fuera de la cancha, era un símbolo de juego limpio, de disciplina y de valores en un país golpeado por la violencia. En una de sus últimas declaraciones, antes de viajar al Mundial, había dicho una frase que hoy suena profética: la vida no termina aquí. Debemos seguir adelante, pase lo que pase. Su funeral fue multitudinario. Más de 100.000 personas salieron a las calles de Medellín para despedirlo. El llanto, el dolor y la indignación se mezclaban en cada rincón del país. Andrés no era solo un jugador de fútbol, era un hijo, un hermano, un ejemplo. Y su muerte se convirtió en símbolo de los excesos de una época oscura. El asesinato de Escobar provocó indignación internacional y abrió un debate profundo en Colombia. ¿Hasta dónde podía llegar la influencia del narcotráfico? ¿Cómo era posible que un simple error deportivo terminara en una tragedia tan grande? Desde entonces, su caso se recuerda como uno de los momentos más tristes de la historia del fútbol. A día de hoy, el legado de Andrés Escobar sigue vivo. No se mide en títulos ni en estadísticas, sino en la dignidad con la que representó a su país y en la lección que su muerte dejó al mundo entero. Ningún partido, ningún resultado y mucho menos un error en la cancha debería costarle la vida a un jugador. El fútbol es pasión, es alegría, es unión, pero también nos recuerda, a través de historias como esta, lo frágil que puede ser cuando la violencia lo invade. Andrés Escobar, el caballero del fútbol, se fue demasiado pronto, pero su memoria sigue siendo un llamado a la paz, al respeto y al verdadero espíritu del deporte.